Hola, te saluda Disteran y espero te encuentres bien. El video que veremos hoy trata sobre una pandemia que es desconocida para la gran mayoría, probablemente por lo alejada que está de nuestra época actual y además porque la peste negra bubónica es el referente más cercano que tenemos sobre una peste devastadora, o tal vez simplemente porque la historia es a veces un poco injusta y va dejando de lado algunos hechos que sucedieron. Lo cierto es que es la primera pandemia pestífera de la que se conservan fuentes escritas, y si te interesa conocer esta historia, te invito a que te quedes y veas este video sobre la peste de Justiniano. La historia se construye a base de relatos, y yo quiero contártelos. ¿Qué fue la peste de Justiniano? La peste o plaga de Justiniano fue una epidemia que afectó al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, incluyendo la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África, desde los años 541. Los historiadores modernos le dieron su nombre en referencia al emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino. El impacto sociocultural de la plaga en el periodo de Justiniano ha sido comparado al de la peste negra. La mayoría de noticias sobre la epidemia las debemos al historiador Procopio de Cesarea, que estaba en Constantinopla cuando llegó la enfermedad. Describió con gran minuciosidad los síntomas del mal, observando por ejemplo que los enfermos con bubones que crecían, maduraban y se drenaban tenían muchas probabilidades de sobrevivir, mientras que si estos bubones permanecían intactos el desenlace era mortal. Según Procopio, la peste mataba entre 5 y 10.000 personas al día, probablemente un número exagerado bastante alejado de la realidad, y como resultado del pánico cuando la situación se descontroló. Constantinopla daba mucha importancia al abastecimiento de agua fresca, y se había fijado la ubicación de las tumbas lejos del centro urbano, pero se vio impotente frente a la imprevista propagación del contagio. ¿Cuál fue su origen? Se cree que surgió en algún lugar del este de África, probablemente Etiopía, pero solo se tuvo conocimiento de ella cuando llegó a la ciudad de Pelusio, en Egipto, en el año 541. Desde allí se trasladó a la costa de Levante y el año siguiente devastó Gaza. Ya en el año 542 atacó Jerusalén, Antioquia y Constantinopla, la capital bizantina. Tras 4 meses, la peste fue perdiendo fuerza y en otoño de 542 abandonó Constantinopla. Sin embargo, la ciudad había perdido casi el 40% de su población. En los 2 años siguientes, la enfermedad acabó con la vida de 4 millones de personas en todo el imperio. Durante los 2 siglos posteriores, la peste volvió en oleadas, pero sin la violencia inicial. El último brote se desató en Nápoles en el año 767, luego desapareció sin razón aparente durante 6 siglos, hasta su regreso en el año de 1347, con un resultado fatal. Se trataba de la peste negra. Datos de la peste. Uno de los problemas más urgentes de solucionar era qué hacer con los cadáveres que cada vez eran más y más. Justiniano empezó a llenar tumbas privadas hasta rebosar de cuerpos, pero eso no era suficiente. Por lo tanto, se empezó a excavar en todos los lugares disponibles, llegando incluso a llenarse de cadáveres las torres de las murallas, desde donde también se lanzaban a los muertos por los acantilados, a la espera de que la marea los arrastrara. Se cree que cuando el viento soplaba, el hedor que impregnaba el aire era insoportable. La peste llenaba de miedo e histeria a la población en general. Juan de Feso relató lo que sucedía en su ciudad natal, Amida, en Siria. Los habitantes cruzaban las calles cacareando como gallinas o ladrando como perros. Los niños merodeaban entre las tumbas gritándose y mordiéndose unos a otros, profiriendo gemidos que sonaban como trompetas, y no recordaban el camino de vuelta a su casa, si es que alguien los esperaba allí. Se dice además que los habitantes de esa ciudad gritaban que solo la intervención de los apóstoles podía salvarlos, mientras se refugiaban en las iglesias, donde morían exhaustos por la enfermedad. Durante todos esos años en los que se desarrolló la peste y sus oleadas, se estima que la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas, lo que quiere decir que se perdió entre el 13 y el 26% de la población estimada para el siglo VI. Se le considera como una de las más grandes plagas de la historia, y como se mencionó anteriormente, investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica relacionada con las infecciones actuales o de la época medieval, que tuvo un impacto bastante mortífero en la población europea. Esta peste evidentemente también afectó a personas importantes de la época, entre las cuales se pueden destacar al mismo Justiniano I. Este enfermó gravemente por la plaga, pero logró sobrevivir a la enfermedad. Otro afectado por la plaga fue Evagrio Escolástico, quien fue historiador de la Iglesia. Este fue contagiado por la enfermedad cuando era un estudiante durante el primer brote de la epidemia. Él también sobrevivió,
pero algunos de sus familiares no corrieron con la misma suerte y fueron muriendo en los posteriores brotes que se dieron de la peste. Una víctima más de la peste fue el Papa Pelagio II, el cual murió durante un brote de esta epidemia el 7 de febrero de 590, siendo sucedido por Gregorio I. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que soportar grandes problemas de diferente índole. Sin embargo, en el tema de las enfermedades es más complicado, ya que son enemigos minúsculos e invisibles que pueden diezmar a la humanidad en cuestión de tiempo. En épocas anteriores, como en la que se desarrolló esta plaga, era más difícil aún porque no se contaban con los medios adecuados para enfrentar esa situación. Además, estaba el factor desconocimiento, por lo que no se le podía dar la ayuda requerida a los enfermos, dejándolos más que todo a su suerte. Esto es lo que te quería contar el día de hoy. Si el video fue de tu agrado, dale like y compártelo con tus amigos. Puedes seguirme en las redes sociales con los links que hay en la descripción. Este fue Disteran y hasta la próxima.